tema de hoy lo hemos titulado Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vamos a tener una oración y vamos a empezar inmediatamente después de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Estamos agradecidos contigo, oh Dios, porque tú has sido fiel a tus promesas, nos has acompañado cada día durante la semana y nos has bendecido grandemente con tu palabra. Queremos en esta hora terminar esta reunión y continuar mañana con la misma seguridad de tu presencia con nosotros. Así que nos encomendamos a ti, ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en la dirección del Espíritu Santo. Danos entendimiento, danos inteligencia espiritual, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 17. Vamos a empezar leyendo el versículo 4 y 5. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. San Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Bíblicamente el texto dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo fuese. Una de las peticiones que hizo el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra fue pedirle al Padre que lo glorificara a su lado con aquella gloria que tuvieron juntos antes de la creación de este mundo. Es interesante ver que para que el Padre pudiese conceder y responder positivamente esa petición, Jesús debía cumplir con la misión que le encomendó el Padre. Por eso en el versículo 4, antes de hacer la petición, Jesús le dice al Padre: la misión que me diste ya la cumplí. Note otra vez el versículo 4, que es fundamental este detalle. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que tú me mandaste hacer, ya lo hice. Ahora, como yo cumplí con mi parte, Padre, yo te pido que me glorifiques tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo fuese. Pasemos al capítulo 7 del libro de San Juan y miremos lo que dice la Biblia en el versículo 37 al 39, siguiendo esta misma línea de pensamiento. La petición de Jesús, el deseo de que Jesús anhela ser glorificado en el cielo. Aquí en la tierra había sido humillado, pero estaba pidiéndole a su Padre ser glorificado en el cielo. Y la razón por la cual pedía ser glorificado es porque la obra que su Padre lo envió a hacer, la misión por la cual vino a este mundo, lo había hecho con éxito. Inclusive cuando termina su misión en la cruz, Jesús exclamó: consumado es. En otras palabras, Padre, lo consumé en victoria, con éxito, he acabado la obra que me diste que hiciese. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, para aquellos que toman nota. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero que leamos otra vez el versículo 39, porque ahí hay algo bien importante que debemos de rescatar.
Dice el texto 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que Jesús está diciendo es, cuando mi Padre me glorifique en el cielo, ¿se acuerdan que le pedí a mi Padre que me glorifique a su lado en el cielo? Cuando Él me glorifique en el cielo, yo les voy a avisar a ustedes aquí en la tierra. Inmediatamente cuando mi Padre me responda a la petición, me conteste la oración, los que crean en mí aquí en la tierra lo van a saber. Les voy a mandar la señal. Y la señal para que sepan que ya fui glorificado es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el texto dice que nadie había recibido aún el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero en cuanto Jesús sea glorificado, lo recibirán. ¿Quiénes lo van a recibir? Los que crean en Él. ¿Y cuándo lo van a recibir? Cuando sea glorificado. ¿Y dónde va a ser glorificado? Allá en el cielo. ¿Y quién lo va a glorificar? Su Padre. ¿Y por qué lo va a glorificar? Porque cumplió su obra con creces. Espero que usted pueda leer conmigo Hechos capítulo 2 y ver el cumplimiento de esta declaración. Hechos el capítulo 2, versículo 1 al 4, encontramos un grupo de personas que creían en Jesús y que estaban reunidos, orando, unánimes y juntos. Y entonces en ese momento fue derramado el Espíritu Santo como la señal para los que creían en Jesús, de manera que supieran que en el cielo Jesús ya había sido glorificado. Quiero leer el texto para que puedan acompañarme en la lectura. Hechos 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de qué? Cuando dijo Jesús que los creyentes en Él recibirían el Espíritu Santo, ¿qué debía ocurrir primero en el cielo? Jesús debía ser ¿qué? Glorificado. ¿Desde cuándo hizo esa petición? Desde que estaba aquí en la tierra hizo la petición: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Jesús dice, cuando eso sea una realidad, los que creen en mí lo van a saber, porque entre el cielo y la tierra hay comunicación. Yo me comunico con mis hijos. Yo me comunico con mis seguidores. En cuanto mi Padre me glorifique, les mando un correo electrónico. Y el correo electrónico venía en la persona del Espíritu Santo. Los discípulos, cuando lo recibieron, entendían perfectamente lo que había pasado allá arriba. Se miraron las caras y dijeron: el hombre ya fue glorificado. El hombre fue glorificado. Y casi que me imagino que la chocaban y decían: vamos a predicar el evangelio porque Jesús ya fue glorificado. Nuestros pecados han sido perdonados. El Padre aceptó el sacrificio. Somos salvos por fe en Cristo. Hermanos queridos, lo que la glorificación implicaba es que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús. Y el Padre, por el sacrificio de Cristo, acepta a todos aquellos que en Cristo creen. Así que Pedro, Juan y todos los discípulos sabían que sus pecados, sus errores, sus caídas habían sido perdonadas porque Cristo había sido glorificado. Era una tremenda noticia la que venía del cielo cuando se derramó el Espíritu Santo. Y quiero que nosotros sepamos que a lo largo de la historia, Jesús y su pueblo se mantienen siempre en comunicación. Porque no hará Jehová nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Pero escuchen bien, ¿quiénes son los que recibieron el Espíritu Santo? ¿Todos los seres humanos o los que creían en Él? Leo nuevamente el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había muchísima gente en Jerusalén, pero los que recibieron el Espíritu Santo fueron los que creían en Él, los que estaban en oración, los que estaban unánimes, los que estaban escudriñando su corazón, los que estaban pendientes de saber en qué momento el Padre lo va a glorificar. En qué momento el Padre le va a decir: Jesús, el sacrificio ha sido aceptado. Y en cuanto el Padre lo hizo, Jesús mandó la notificación a través del bautismo del Espíritu Santo. Eso ocurrió cuando Jesús entró al lugar santo del santuario celestial. Pero muchos años después, Jesús decidió comenzar a anunciarle a sus discípulos que creen en Él aquí en la tierra, que no se iba a quedar para siempre en el lugar santo. Cada movimiento que hace Jesús allá arriba, Él lo anuncia aquí abajo, porque a Él le interesa que nosotros sepamos qué está ocurriendo allá arriba. De hecho, los cristianos que seguimos a Jesús y amamos a Jesús, estamos pendientes de lo que hace Jesús allá. Por eso hoy debemos de estar conscientes de que Cristo está todavía trabajando a favor de nosotros, porque la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada movimiento que Él va a hacer, Él lo anuncia. Cuando fue glorificado en el lugar santo, lo anunció con el derramamiento del Espíritu Santo. Se cumplió la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Pero más adelante Él se iba a mover del lugar santo al lugar santísimo y comenzó a anunciarlo de antemano. Con anticipación lo empezó a anunciar. Lo anunció para que cuando Él hiciera el movimiento, todos sus discípulos creyentes lo supieran. Permítame compartir con usted en el libro de Daniel capítulo 8. Versículos 13 y 14, cómo es que Jesús anunció que se iba a mover del lugar santo al lugar santísimo para empezar a borrar los pecados que habían sido registrados en los libros celestiales. Una cosa es el perdón de nuestros pecados y otra cosa es el borrar los pecados. Lo que Jesús obtuvo cuando fue glorificado fue el perdón de nuestros pecados. Lo que Jesús iba a tratar de lograr cuando entrara al lugar santísimo era borrar nuestros pecados. Y lo anunció, por muchos años lo anunció, para que sus discípulos, sus creyentes, estuvieran al tanto. ¿Qué libro fue el que dije yo, hermanos? ¿Qué capítulo dije? ¿Y qué versículos dije? Vamos a leer el 13 y el 14. Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. La Biblia dice así: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y escuchen la respuesta, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Cada vez que usted y yo, como creyentes, como seguidores de Jesús, pecamos, porque Jesús nos representa en el cielo, cuando confesamos ese pecado es transferido al cielo porque Jesús nos representa allá. Y entonces, al transferir el pecado de nosotros al cielo, aquel que nos representa, el santuario se contamina. Y vuelvo y peco, y vuelvo y confieso, y Jesús lo acepta, y el santuario se vuelve a contaminar. Y a raíz de nuestros pecados que se van registrando en el cielo, el santuario se va contaminando y contaminando y contaminando. Ahora Jesús en el lugar santo logró el perdón de nuestros pecados. Pero para poder limpiar nuestros registros y borrar nuestros pecados y purificar el santuario, Jesús tenía que moverse del lugar santo al lugar santísimo, y comenzó a anunciarlo de antemano. Con anticipación lo anunció y lo anunció y lo anunció, y dijo: oye, Watson,
dile a la gente que no voy a poder borrar los registros ni limpiar el santuario hasta que se cumplan 2300 tardes y mañanas. Y diles clarito en español que eso se va a cumplir en 1844. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? ¿Hasta cuándo Jesús iba a poder empezar a limpiar el santuario? A purificar el santuario, a borrar nuestros pecados hasta 1844. ¿Lo anunció o no lo anunció? Pero ¿saben qué? Aunque lo anunció, pareciera ser que sus hijos aquí en la tierra no le entendieron. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, capítulo 10. Él lo anunció. Él dijo que en 1844 Él no venía para la tierra. Él iba a moverse del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Él lo anunció. Él dijo, el santuario está sucio por los pecados de mis hijos y necesito limpiar el santuario. Necesito borrar los pecados. Él lo anunció. Él dijo, no lo puedo hacer antes, pero en cuanto lleguen los 2300 tardes y mañanas, en cuanto lleguen 1844, les garantizo que de eso me voy a encargar yo. Voy a limpiar los registros, voy a purificar el santuario, voy a limpiar los registros celestiales, pero lo voy a hacer en 1844. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a mover del lugar santo al lugar santísimo en la presencia del juez, en la presencia del rey de reyes, señor de señores, en la presencia del anciano de días, en la presencia de aquel que juzga a los vivos y muertos, y voy a suplicarle que limpie los registros celestiales. Pero quiero que vean que los seguidores de Jesús aquí en la tierra no le entendieron. Apocalipsis capítulo 10. Dice la Biblia en el versículo 2. Apocalipsis 10, versículo 2. Voy a leer el versículo 1 también. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Cómo estaba el librito? Si ustedes leen el libro de Daniel capítulo 12, este mismo librito que está abierto aquí, estaba cerrado allá. Y la Biblia dice que el librito que Daniel cerró debía estar cerrado hasta el tiempo del fin. Proféticamente hablando, el tiempo del fin empezó en el año 1798. Y es maravilloso ver que cuando Dios permite que se abra el librito en Apocalipsis 10, en el año 1798, las personas comenzaron a escudriñar las profecías, a escudriñar las profecías de Daniel en conexión con Apocalipsis, y se dieron cuenta, según el entendimiento de ellos, que en 1844 iba a ocurrir algo glorioso, porque estudiaron el texto de 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿En qué año empezaron a escudriñar eso? ¿Cuándo se abrió el librito? ¿En qué año fue? En 1798 se abrió el conocimiento de las profecías finales de la historia de este mundo, y los que lo empezaron a escudriñar y a estudiar se emocionaron porque entendieron Daniel 8:14 y dijeron, va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir, en 1844 va a ocurrir. Pero, ¿qué fue lo que no entendieron que iba a ocurrir? Lo que no entendieron que iba a ocurrir era que Jesús se iba a mover del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario de nuestros pecados, para borrar los registros celestiales que están en nuestra contra. Eso es lo que no entendieron que iba a ocurrir, porque lo que ellos pensaron que iba a ocurrir es que en esa misma fecha que Jesús estaba moviendo de un lugar a otro, supuestamente en la mente de ellos iba a regresar del cielo a la tierra. Y miren qué fue lo que ocurrió cuando llegó 1844. Leo el versículo 8 al versículo 10. Apocalipsis 10, versículo 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
¿En qué año el ángel abrió ese librito al conocimiento de la humanidad? En 1798. ¿Cuál fue la orden del ángel hacia el siervo de Dios? Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Qué debía hacer con el libro? Cuando el texto dice que debía comerlo, se está refiriendo a que debía escudriñarlo, debía estudiarlo. No sé si usted se acuerda cuando estaba en la primaria o en la secundaria o en la universidad y le preguntaba a algún compañero, ¿cómo le fue con el examen? Me lo comí. No es que se comió el papel del examen, es que esto se lo devoró, porque estudió tanto que se lo comió. El texto está diciendo, hay que ponerse el conocimiento, hay que investigar, hay que escudriñar. Y el texto indica que cuando comieron el librito, la experiencia, lo que aprendieron y lo que entendieron fue dulce como la miel en su boca, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Fue una experiencia agridulce. La experiencia fue dulce porque según el entendimiento de estos individuos, Jesús iba a regresar en 1844. Pregunto, ¿fue eso lo que Jesús anunció en Daniel capítulo 8? ¿Qué fue lo que él anunció? ¿Que iba a purificar qué? Él lo dijo claro, hermanos, porque cada movimiento que él hace, él lo anuncia. Él quiere que nosotros estemos claros con lo que él está haciendo allá arriba. Cuando fue glorificado, lo anunció a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se mueve de un lugar al otro, lo vuelve a anunciar, y lo anunció por muchos años. Él dijo, no, lo que yo voy a hacer es purificar el santuario, voy a limpiar los registros, voy a borrar pecados. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Hasta que se cumplan 2300 tardes y mañanas. En 1844 voy a empezar. ¿Me están siguiendo? Pero los que lo estudiaron no lo entendieron así que creyeron que Jesús iba a venir y no vino. Y como no vino, lo que fue dulce en su boca, después fue amargo en su vientre. Fue un chasco lo que experimentaron. Una experiencia terrible. Pero pregunto, ¿los engañó Jesús o les habló claro? ¿Estaba claro el mensaje de Daniel, sí o no? ¿Dónde estuvo el problema? Que ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Sin embargo, el movimiento que hizo Jesús lo anunció. Y cuando llegó 1844 y él no apareció en las nubes de los cielos, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 7 para que vean a dónde apareció Jesús. Ya que no apareció en las nubes, entonces ¿a dónde apareció? Daniel capítulo 7. Leo el versículo 9 y 10, donde está el anciano de días, Dios el Padre, sentado como juez ante la corte celestial. Y la Biblia dice lo siguiente en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿En qué año ocurrió este evento, hermanos? 1844. Ya el juez se sentó, ya los libros están abiertos, y ahora falta un personaje que nos prometió que en cuanto el juez se sentara y abriera los registros, él iba a presentarse ante el juez para purificar el santuario de nuestros pecados. ¿Dónde está ese personaje? ¿Dónde está esa persona? Daniel capítulo 7, versículo 13. Él lo prometió y todas sus promesas son fieles y verdaderas. Él dijo, en cuanto el juez se sienta y abra los libros, yo voy a presentarme allí, yo voy a pasar del lugar santo al santísimo y voy a trabajar arduamente para purificar el santuario de sus pecados, para limpiar tus registros, para borrar tus caídas. Yo voy a hacer mi parte, Watson. Sigue perseverando, que de esa parte me encargo yo. Y Daniel 7, versículo 13 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche,
Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. De todos los nombres que tiene Cristo en la Biblia, de todos los símbolos que utilizan para referirse a Cristo en la Biblia, el que escogieron para mencionarle aquí en Daniel 7:13 es el que dice ser un hijo de hombre. Y eso a mí me motiva mucho, porque el hecho de que él sea un hijo de hombre, que sea un ser humano de carne y sangre, que se presenta ante el juez para dar la cara por nosotros, me hace estar tranquilo de que el que me está representando me entiende. Por eso se compadece de mis debilidades. Por eso me invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El que está dando la cara por ti ante el juez no es un individuo que no te entiende, porque él es de carne y sangre como tú lo eres. Él se hizo hombre para entender a los hombres, y delante del juez él está intercediendo, suplicando, implorando que el juez permita que puedan borrar los pecados celestiales, los pecados en los libros del cielo, para que nuestro registro quede limpio, el santuario quede purificado y podamos ser salvos por la sangre de Cristo Jesús. Uno como un hijo de hombre se presenta ante el juez, 1844, cruza del lugar santo al lugar santísimo, lo anunció, y aún así su pueblo se chasqueó porque no entendieron el mensaje. Pregunto: cuando Jesús ascendió al cielo, al lugar santo, y fue glorificado, ¿lo anunció a sus discípulos, sí o no? ¿Cómo lo anunció? ¿Qué fue lo que ocurrió para anunciarle que ya había sido glorificado? ¿Cómo fue que le anunció a sus discípulos que en el cielo había sido glorificado? El derramamiento del Espíritu Santo. Y con ese derramamiento ellos sabían que sus pecados habían sido perdonados. Seguían registrados en el cielo, porque ¿hasta cuándo podrían ser borrados? Hasta 2300 tardes y mañanas. Antes de eso no lo puedo borrar. Pero créame Pedro, créame Juan, créame Santiago, en cuanto el juez se siente y abre los libros, ahí estaré yo, porque yo quiero limpiar tu registro, yo quiero limpiar tu récord, yo quiero purificar tu nombre, tu carácter, tu reputación. De eso me encargo yo, pero no lo puedo hacer hasta los 2300 tardes y mañanas. Antes de eso pueden tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. Y cuando llegó los 1844, Jesús, a pesar de haberlo anunciado a través de su profeta Daniel, su pueblo aquí en la tierra no lo entendió. Creían que él venía para acá, cuando en realidad se está moviendo de un lugar a otro para empezar a borrar los pecados de los que habían entregado su vida a Jesús. Y porque él es un Dios de orden, quiero que sepan que de toda la gente que le había entregado su vida, Jesús empezó con los casos de los que habían muerto. Desde el primer muerto que le entregó su vida a Cristo, que fue Abel, Jesús comenzó a tratar caso por caso. Después de Abel, el siguiente, y después el siguiente, y el siguiente. Es decir, en 1844 Jesús empezó a borrar pecados de sus cristianos, de sus seguidores, de sus creyentes, pero no empezó al azar, sino que empezó específicamente con los que ya habían fallecido. Esto es muy importante, porque en lo siguiente que vamos a ver, vamos a llegar a la conclusión de que Jesús está muy pronto a avisar a sus creyentes, a sus cristianos, a sus discípulos, que ya no está lidiando con los casos de los muertos, sino que ya está lidiando con los casos de los vivos. Yo espero que alguien me esté siguiendo en esta hora. Y para aquello de que no estemos hablando claro, permítanme hacer un repaso, a ver si estamos conectados. Jesús le pidió a su Padre: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo.
Pero para que el Padre pudiera cumplir esa petición, Jesús debía cumplir con su misión aquí en la tierra. Y gracias a Dios que la cumplió en victoria. En la cruz exclamó: consumado es. Papi, lo hicimos. Chóquela. Cuando Jesús ascendió al cielo, sus seguidores estaban en el aposento alto. Y Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Acuérdense que les voy a avisar. En cuanto mi Padre me glorifique, les voy a avisar. Estén pendientes, les voy a mandar un text. ¿Me están siguiendo? Y entonces la Biblia dice que cuando Jesús fue glorificado allá arriba, inmediatamente mandó la señal aquí abajo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y con eso los discípulos sabían: Jesús es glorificado, el sacrificio ha sido aceptado, nuestros pecados han sido perdonados, aunque no lo puede borrar porque no ha llegado el tiempo para borrarlo, pero estoy seguro que están perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces más adelante Jesús comienza a anunciar que cuando lleguen los 2300 tardes y mañanas, cuando se cumpla el año 1844, Él se va a mover del lugar santo al lugar santísimo para entrar a la presencia del juez y para hacer todo lo posible para borrar nuestros pecados del cielo y así purificar el santuario de nuestros pecados. Y Jesús lo anunció, y Jesús lo anunció, y Jesús lo anunció, pero su pueblo aquí en la tierra no le entendió. Entendieron la fecha. ¿Me está siguiendo, hermana? Ellos dijeron, cuando se abrió el libro de Daniel 12 en Apocalipsis 10, cuando se abrió el conocimiento de las profecías del tiempo del fin, en el año 1798 empezaron a escudriñar, a comerse el libro, a devorarlo, a investigar, vigilias, oración, ayuno, y ellos se emocionaron porque dijeron: va a ocurrir, ya yo sé en qué año va a ocurrir, en el año 1844 va a ocurrir. Pregunto, ¿tenían la fecha correcta, sí o no? ¿En qué estaban equivocados? Que lo que iba a ocurrir no era que Él iba a regresar a este planeta. Lo que iba a ocurrir es que Él iba a moverse al lugar santísimo para empezar a borrar pecados. Y como Él es un Dios de orden, Él iba a empezar con los que han muerto. El juicio empezó con los muertos, desde Abel hasta el último, y después de terminar con todos los muertos, entonces se va a concentrar en los vivos. Pregunto, ¿cree usted que Él va a anunciarle a los vivos cuando ya borró sus pecados? ¿O no lo va a anunciar? ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Cada movimiento que Él hace lo anuncia. Cuando fue glorificado en el lugar santo, lo anunció. Cuando se movió al lugar santísimo, lo anunció. Y cuando juzgue a los vivos y termine de borrar los pecados de los vivos, también lo va a anunciar. ¿Y cómo lo va a anunciar? A través del derramamiento del Espíritu Santo. Ya no la lluvia temprana, sino la lluvia tardía. ¿Alguien me está siguiendo, sí o no? Hermanos queridos, estamos llegando al final de la historia de este mundo, hermanos. Jesús muy pronto va a anunciarle a su pueblo: tus pecados han sido borrados, muchacho. El que es justo sigue siendo justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tus pecados han sido borrados. Sigue adelante, que muy pronto vendré por ti con mi recompensa para darle a cada uno según sea sus obras. Acompáñame al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, miremos el versículo 17 y 18. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. La Biblia enseña lo siguiente, hermanos queridos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18, hablando del momento en el cual Jesús va a empezar a juzgar a los vivos. Cuando haya culminado el trabajo del juicio de los muertos, entonces se va a concentrar en los vivos. En 1844 empezó a borrar pecados de aquellos que le habían entregado su vida, pero que estaban muertos. Y cuando termine con esos muertos, entonces, 1 Pedro 4, 17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Paremos allí.
de todos los que estamos vivos en este planeta, en este momento, Jesús va a empezar a juzgar de todos los vivos a los que están en su casa. ¿Qué significa eso, Watson? Bueno, pregúntale a Pedro mejor, porque Pedro sabe más. Pedro lo que está diciendo es que Jesús no va a juzgar de los vivos a los que están fuera de su casa, fuera de su redil, fuera de su iglesia, porque no conocen el evangelio. Él va a juzgar primero a los que conocen. ¿Y será así? Permítame leer todo el versículo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos que me escuchan, de todos los que estamos vivos en esta tierra, en esta época de la historia, cuando Jesús comience a juzgar, no va a juzgar a los que están perdidos, esclavizados en el pecado, no va a juzgar a los que están emborrachados allá afuera, no va a juzgar a los que no conocen el evangelio. El juicio para los vivos comienza en la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay dos tipos de personas. En la casa de Dios hay trigo y cizaña. Ahora escúchenme bien, hermanos queridos. En el cielo, tanto el trigo como la cizaña están inscritos en los libros celestiales. Hay un libro específico, que es el libro de la vida del Cordero, donde todos los que somos cristianos en la casa de Dios, que le hemos entregado la vida a Cristo, seamos trigo o cizaña, en el momento del bautismo, nuestro nombre fue registrado en el libro de la vida del Cordero. Pero nuestros pecados también están registrados allí. En otras palabras, hay nombres registrados y hay pecados registrados en el otro libro, que es el libro de la muerte. Hoy por hoy, Jesús está en el santuario, en el lugar santísimo, tratando de borrar los pecados de aquellos que le han entregado su vida. Pero para que Él lo pueda hacer, nosotros debemos cumplir con ciertas condiciones. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, el capítulo 3. Leo el versículo 19. Hechos 3, 19. Mi nombre está registrado en el libro de la vida, mis pecados están en el libro de la muerte, los cielos están contaminados por mis pecados. Jesús quiere limpiar el santuario, quiere limpiar mi registro, pero yo necesito darle la autorización a Jesús para que Él lo pueda hacer. Y Hechos 3, 19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las dos condiciones para que mis pecados sean borrados en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para que mi registro sea limpiado y purificado, la Biblia dice que yo debo cumplir con dos condiciones: arrepentimiento y conversión. ¿Qué significa arrepentimiento y conversión? Quiero decirles que entre el trigo y la cizaña, la diferencia entre uno y otro es que el trigo está arrepentido y convertido a Cristo, mientras que la cizaña solamente está en la iglesia, pero no está convertida a Cristo Jesús. Espero que yo me haya explicado con lo que yo dije. Los dos estamos juntos, pero no estamos revueltos. El trigo está arrepentido y está convertido. Y lo que Jesús va a hacer con los pecados del trigo es borrarlos y limpiar su récord y limpiar el santuario de todos aquellos pecados que cometió el trigo, porque está arrepentido y convertido. Y como está convertido, ha abandonado esos pecados por el poder del Espíritu Santo. Pero la cizaña no está convertida. La cizaña siempre está diciendo: Dios me entiende. Ay, guaso, ¿me estás hablando de mí? No, yo no te conozco, hermano, yo no te conozco. Dios me entiende, Él sabe que yo soy débil. Es que yo soy tico. Yo te
tengo mis luchas. Todos tenemos luchas, pero hay poder en Cristo Jesús. La cizaña siempre justifica el pecado. Dios baja al jardín para buscar a Adán, para que Adán confiese su pecado, y en vez de Adán confesar, justifica. La mujer que me diste. Y Dios va con la mujer a ver si confiesa, y la mujer dice, la serpiente me engañó. La cizaña siempre justifica el pecado, siempre excusa el pecado, siempre tiene una buena razón por la cual pecar. El trigo dice, yo sé que yo soy débil, pero Dios es fuerte. Yo sé que yo no puedo por mí mismo, pero si Dios es conmigo, yo soy más que vencedor. El trigo dice, si yo me separo de Cristo, yo soy peor que cualquiera que está allá afuera. Pero si permanezco en Cristo, llevaré mucho fruto, porque hay poder en Cristo Jesús. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que los dos son débiles, pero uno lo reconoce y el otro no. Y el que lo reconoce se mantiene aferrado a Jesús. No te suelto, Jesús, no te suelto, no te soltaré hasta que no me bendigas. Yo no puedo solo, Señor, agárrame, porque si yo me suelto, tú me conoces. Yo soy tico y soy moreno y pelón, muchacho. Señor, agárrame. Mientras que la cizaña siempre con cuentos. Ay, Señor, tú sabes que yo... Tú me entiendes, Señor. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? El Señor no va a poder borrar los pecados de la cizaña que está en la iglesia, pero va a tener que borrar el nombre del libro de la vida. Mientras que los pecados del trigo que están en la iglesia, el Señor los va a borrar y el nombre lo va a mantener para vida eterna. Y ahora escuche bien lo que va a pasar después de que Dios borra los pecados del trigo en la iglesia. Pregunto, ¿lo va a anunciar o no lo va a anunciar? Leamos otra vez el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué viene después de que los pecados son borrados en la casa de Dios? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Inmediatamente después de que el Señor Jesús, que está en el lugar santísimo, borra los pecados del trigo en su iglesia y mantiene el nombre en el libro de la vida, Jesús le manda el mensaje a su pueblo aquí en la tierra. Le manda el Espíritu Santo de Dios, la lluvia tardía, y le llama a Jesús tiempos de refrigerio. Yo tengo que explicar algo aquí porque si no, no sirvió el sermón. ¿Por qué Jesús no lo llamó el Espíritu Santo directamente? ¿Por qué no le llamó la lluvia tardía directamente? ¿Por qué lo llamó tiempos de refrigerio? Yo he escuchado mucha gente que está sentada en la iglesia y dicen, usted me ve aquí sentado así como acabado y dormido, pero cuando venga el Espíritu Santo, muchacho, yo me voy a levantar con un poder. ¿Qué va? Siga durmiendo, hermano. La lluvia tardía no es para nadie que está durmiendo. La lluvia tardía es para gente que está activa en el Evangelio, trabajando para el Señor, haciendo lo que puede hacer, perseverando en la predicación del Evangelio, cumpliendo con los cargos y responsabilidades en la iglesia. La lluvia tardía es un refrigerio, no es un desayuno, es un refrigerio. Imagínese usted que usted tenga una finca y la finca está llena de monte y usted quiere limpiar la finca. Así que usted sale a buscar unos empleados para que le limpien la finca. Consigue 4 muchachos, les paga bien, les dice que les va a pagar bien, los recoge, usted va y los recoge donde ellos viven, los lleva a su finca para que trabajen. Usted los recogió a las 6 de la mañana, los deja allí a las 7 de la mañana y usted se va para su casa. Usted es un hombre ocupado, así que usted se va para su casa a atender sus negocios. Pero como a las 10 de la mañana usted ve que el sol está pero que arde y usted dice, ¿sabe qué? Pobre muchachos, deben de estar sudando la gota gorda. Esa finca llena de monte y con este sol les voy a llevar un refrigerio. Y usted va y prepara una limonada bien fría y usted dice, voy a llevarles un refrigerio a esa gente porque deben de estar cansados. Pero con un refrigerio se van a inyectar para terminar el trabajo.
Y cuando usted llega a la finca, usted no ve movimiento. De lejos usted no ve movimiento. Usted dice, seguro empezaron desde atrás para adelante. No veo nada, pero están atrás trabajando, seguro. Y cuando usted entra a la finca, usted los ve a los 4 muchachos bien acostaditos en 4 hamacas, refrescaditos debajo del árbol. Pregunto, ¿usted les va a dar el refrigerio, sí o no? Sea sincero, hermano. Chacho. Esos tipos no ocupan un refrigerio, hermanos. Ellos ocupan un desayuno. Y Jesús no está mandando un desayuno a su pueblo, está mandando un refrigerio a su pueblo. Los únicos que lo van a recibir son los que están trabajando para el Señor. Los que están cansados ya. Señor, si usted no me ayuda, me rindo. Estoy gastado, me estoy desgastando. Señor, échame la mano. Y entonces Dios le dice a Gabriel, échale la mano al moreno. Porque los que estamos al frente de la batalla sabemos lo que cuesta servir al Señor. Los que estamos metidos en la obra sabemos lo que cuesta ganar un alma para Cristo, hermanos. Por eso cuando uno trae un alma a Cristo a la iglesia y los que no saben nada de eso, facilito los patean para afuera. Porque no saben ni tienen la más mínima idea lo que cuesta arrancarle un alma al diablo para Cristo Jesús. Pero quiero decirle que el refrigerio viene, mi hermano. El refrigerio viene. Y los que estamos en esto y amamos esto y creemos esto, lo vamos a recibir. Pero el que está durmiendo en la hamaca, siga durmiendo. Porque el refrigerio no es para los que están durmiendo. Es para los que están trabajando y se están cansando al punto que se van a rendir. Y Dios dice, antes de que se rinda, dale más fuerza. Dale un empujón. Dale poder para que terminen esta obra, porque el evangelio va a terminar con mucho poder. Si usted cree que lo que pasó con la lluvia temprana fue glorioso, usted no ha visto nada. Lo que viene va a ser más glorioso. Dios siempre se guarda lo mejor para el final. Y se acerca al final del conflicto de los siglos. La diferencia es que ya no está San Pablo, pero está usted. Ya no está María, pero está usted. Ya no está Felipe, pero está usted. Ya no está el siervo de Dios Esteban, pero está usted. Dios lo va a hacer con usted porque Dios te va a capacitar si te dejas capacitar por el poder del Espíritu Santo. Pero ahora escuchen bien porque voy terminando, hermanos. Lo que vamos a hacer hay que hacerlo más pronto. Porque cuando se derrama la lluvia tardía, se acabó la gracia para la iglesia. El que recibió la lluvia tardía será sellado para vida eterna. El que no lo recibió está condenado. Todavía habrá gracia para el mundo, pero ya no habrá gracia para la iglesia. Yo espero que me estén escuchando lo que estoy diciendo. Porque primero comienza el juicio por la casa de Dios. Es decir, si Cristo viene pronto, hermanos, y antes de que Cristo venga se acaba la gracia para todo el mundo. Y antes que se acabe la gracia para todo el mundo, se acaba la gracia para la iglesia. Lo que vamos a hacer, hay que hacerlo más pronto. Porque ya no queda mucho tiempo, hermanos. Y los que reciben la lluvia tardía en la casa de Dios, no se van a concentrar para predicarle a la casa de Dios. ¿Saben a quién se van a concentrar? Acompáñenme al capítulo 18 de Apocalipsis. El cuarto ángel de Apocalipsis. Los que reciben la lluvia tardía de la casa de Dios se convierten en el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Y a quién le va a predicar el cuarto ángel de Apocalipsis 18? ¿Le va a predicar a la casa de Dios o le va a predicar a Babilonia? Una vez que el juicio haya transcurrido con los vivos en la casa de Dios y la cizaña haya sido borrada del libro de la vida y el trigo, sus pecados hayan sido borrados del libro de la muerte, Jesús
entonces dicta sentencia para su iglesia y dice: el que es justo siga siendo justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Se acabó la gracia, se acabó la oportunidad de salvación, pero los que recibieron la lluvia tardía se convierten en el cuarto ángel de Apocalipsis 14 para predicar el mensaje con poder, el fuerte pregón, el fuerte clamor, pero concentrado para Babilonia. Note lo que dice Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese ángel que desciende del cielo es la referencia al derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. ¿Quiénes reciben el refrigerio del Señor? ¿El trigo o la cizaña? El trigo. Antes de recibir el refrigerio, ¿qué hace Jesús con el pecado o los pecados del trigo? ¿Los mantiene o los borra? Los borra. Y entonces el trigo, con los pecados borrados y con la unción del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, se convierten en el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y dice la Biblia que a través de este grupo de trigos, de hombres y mujeres consagrados, arrepentidos, convertidos a Cristo Jesús, que sus pecados han sido borrados, que han sido bautizados con la lluvia tardía, la tierra fue alumbrada con su gloria, porque del ángel que descendió del cielo provino gran poder. ¿Y a quién le claman estos individuos en el versículo 2? Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando el trigo recibe la lluvia tardía y se convierte en el cuarto ángel de Apocalipsis 14 con el poder del Espíritu Santo, le va a predicar el mensaje a los de Babilonia, y le va a predicar el mensaje con tanto poder que de Babilonia, que del mundo espiritual caído y confuso, saldrá un pueblo, saldrán miles y millones de personas que escucharán el mensaje verdadero, con el poder verdadero, se arrepentirán, se convertirán, se unirán al trigo de Dios y conformarán la iglesia victoriosa. Hermanos queridos, yo quiero ser parte de esa iglesia victoriosa. Pero mientras ellos tienen más tiempo, yo tengo menos tiempo, hermana Irma. Porque primero se acaba la gracia con nosotros, mientras que el trigo le seguirá predicando a los de afuera. Y la Biblia enseña que esa gente entrará con un fervor, con un celo, con unas ganas. ¿Y sabe quién les va a complicar la vida a ellos? La cizaña que está aquí adentro, que no sirve para nada. Watson, me estás ofendiendo. Yo no dije tu nombre, dije cizaña. Chacho. Hermanos queridos, los que no reciban la lluvia tardía aquí adentro se van a convertir en una piedra en el zapato para aquellos que están llenos del poder de Dios. Pero los que están llenos del poder de Dios se van a concentrar en Babilonia, porque allá afuera hay miles y millones de personas honestas, sinceras, que viven a la altura de la luz que han recibido y solamente están esperando el fuerte clamor para arrepentirse, convertirse, aceptar estas verdades y unirse con el pueblo verdadero de Dios. Por eso yo insisto, mi hermano que me escucha, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si pensabas romper con esa amante el otro mes, hazlo hoy. Si pensabas dejar de beber a escondidas el otro año, hazlo hoy. Si pensabas dejar de robar y fumar marihuana en la otra Navidad o el otro Thanksgiving, hazlo ya.
Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, porque mientras el mundo tendrá más tiempo para arrepentirse, nosotros no lo tenemos, porque primero comienza el juicio por la casa de Dios. Y cuando termina el juicio en la casa de Dios, Jesús lo va a anunciar a sus seguidores, los va a bautizar con su Espíritu Santo y con eso sabrán: mis pecados han sido borrados. Así que lo que queda es predicar el evangelio, compadre. Vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a predicar adentro y afuera. Vamos a predicar de día y de noche. Vamos a predicar en invierno y verano. Vamos a predicar en Salvador y también en México. Vamos a predicar el evangelio, porque hay mucha gente sedienta allá afuera que valora lo que usted y yo estamos cansados de oír. Aquí hay que inventar cosas para atraer la atención de la gente, porque la gente lo sabe todo. Cuando viene un evangelista o un predicador, un pastor, los miembros dicen: ¿y qué va a hablar él? Porque ya yo escuché a fulano y tal, y a fulano, y ¿qué va a traer él? Eso no es para mí, eso fue para la visita, dicen los hermanos. Mientras que allá en Babilonia uno dice: Cristo viene pronto. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nunca había escuchado eso. Pero aquí hay que inventar esas maromas y acrobacias para que la gente venga. Porque estamos tan saciados, hermanos, que ni siquiera estamos valorando las bendiciones espirituales. Pero yo he venido para decirte que Jesús te ama tanto que Él quiere que tú rompas compromisos con el mundo ya. Eso es aquí y ahora. Querido Padre que estás en los cielos, es indudable que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. No hay que ser profeta para saberlo. Simplemente hay que escudriñar tu palabra y tu Espíritu nos va a ayudar a entender: estos son los tiempos finales. Por eso lo que vamos a hacer hay que hacerlo más pronto. Si pensamos arreglar nuestra vida con Dios en el verano, hay que hacerlo ahora que estamos en invierno. Si esperamos romper compromisos con el diablo el otro año, hay que romperlo ya, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Si pensamos dejar de consumir drogas, si pensamos dejar de cometer adulterio, si pensamos dejar de mentir, robar, envidiar, fornicar, si pensamos hacerlo en el futuro, Señor, el tiempo para hacerlo es en el presente, porque hoy es el día de la salvación. Y tu palabra enseña que Jesús, en cada movimiento que hace en el cielo, lo anuncia aquí en la tierra. Anunció cuando fue glorificado y los pecados de los seres humanos fueron perdonados. Anunció cuando empezó a borrar pecados de aquellos que habían muerto, habiéndole entregado su vida cuando estaban vivos. Y anunciará cuando haya borrado los pecados del trigo aquí en su casa, a través del derramamiento del refrigerio que es el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Una vez que ocurra eso en tu casa, se acabó la gracia para tu casa. Y el trigo se concentrará en alcanzar las almas perdidas en Babilonia, porque en Babilonia hay miles y millones de personas que entrarán a tu rebaño por el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí hay un grupo de hijos tuyos, Señor, que se han unido con un servidor en esta oración aquí al frente, pidiendo que tú los ayudes a prepararse para recibir la lluvia tardía. Ellos no son miembros de esta iglesia, pero tú los estás llamando a ser miembros del cuerpo final de Cristo, que en la iglesia predicará el evangelio eterno. Tú los estás llamando a ser embajadores de Jesús. Los estás llamando a ser evangelistas, cantantes, maestros, directores de departamento, siervos y siervas, pastores, líderes. Los estás llamando a ser instrumentos en tus manos, pero ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y hay jóvenes, hay adultos, hay hombres, hay mujeres,
Lo bueno es que tú no haces acepción de personas. Lo bueno es que tu palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera. Bendito el que viene creyendo, bendito el que viene arrepentido, bendito el que viene convertido, porque Cristo salva al pecador. Señor, pon ángeles poderosos alrededor de cada uno de ellos. Algunos quizás eran miembros de la iglesia del pasado, pero se habían apartado, habían regresado al mundo y hoy escuchan la voz de Jesús hablando a su corazón y toman la decisión de entregarse, de acercarse, de pedir oración para que ellos también puedan recibir la unción del derramamiento del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que al que usted está llamando en esta hora no es para ser un miembro sentado en las bancas. A quien usted está llamando en esta hora es gente que va a dejarse usar por tu poder para proclamar tu palabra en este mundo. Los instrumentos finales, los miembros que harán una obra maravillosa, entrarán con celo, con fervor, con amor, con pasión, entrarán con ganas de hacer lo que muchos que estamos aquí no estamos haciendo. Por eso, además de ellos, también oro por todos los que somos miembros regulares, que estamos en pie, que estamos diciendo: Señor, ayúdanos también a nosotros. Queremos recibir esa lluvia tardía. Queremos recibir esa unción del Espíritu Santo. Queremos recibir el refrigerio. Y si estamos durmiendo, no nos toca refrigerio. Así que levántanos del sueño. Es hora de levantar y resplandecer, porque ha venido la luz de Cristo. Señor, levántanos del sueño. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Levántanos del sueño. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos agradarte. Queremos servirte, queremos ser salvos, y la lluvia tardía está pronto a ser derramada en este mundo, en tu iglesia, en tu casa, y a menos que hayamos sido arrepentidos y convertidos para que nuestros pecados sean borrados, no la recibiremos. Pero los que estamos en Cristo y vivimos con Cristo, para Cristo, somos más que vencedores. Y por eso, al recibir tu unción de la lluvia tardía, continuaremos hasta el final, porque el que es justo seguirá siendo justo todavía. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que todo el pueblo de Dios diga una amén. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Que Dios le bendiga.